Estoy hablando con Álvaro Delgado, periodista y autor. ¿Qué entiendes o qué significado ves la acogida de los senadores del PAN a Vox? ¿Cuál es la interpretación que tú le das? Mira, comencemos por los hechos. Viene a México el líder máximo del partido Vox de España, Santiago Abascal, y es recibido como un dignatario por los senadores del PAN, por una parte de los senadores del PAN, y viene a promover una carta contra el comunismo. Parece que nadie les ha informado que el comunismo ya no existe, y menos existe en México y en otros países. Pero parte del discurso de Vox, que también tienen todavía miembros de la organización del Yunque y otros ultraderechistas que no necesariamente son miembros del Yunque, es un discurso, por supuesto, anclado en la Guerra Fría, en el pasado, pero el hecho es que se produce esta reunión el día de ayer en el Senado, y lo importante de esto es que lo que se genera es un fenómeno de opinión pública, a mi juicio, porque Vox tiene la reputación de ser un partido intolerante, un partido que detesta otras expresiones que no sean las propias. Tú lo definías hace un rato sobre ciertos comportamientos que tiene, pero en ese sentido viene el líder de Vox y lo reciben obviamente quienes piensan como él, y esos que piensan como él están en el Partido Acción Nacional y en otros partidos, incluyendo el PRI. Firman una carta justamente contra el comunismo, y lo que se genera es algo importante, no solamente hacia afuera del PAN, sino hacia adentro del PAN. Hay de entrada deslindes de cuadros de este PAN, del PAN, como Gustavo Madero, como Roberto Gil Suart, como el propio secretario general en funciones de presidente, Héctor Larios, y entonces, obviamente, también se genera en un sector de la sociedad una discusión al respecto. ¿Qué interpreto yo al respecto, o qué veo yo que es relevante en términos de opinión pública y de interés público en México? Bueno, que está discutiéndose cuál es el carácter de la principal fuerza de oposición en México. Una fuerza de oposición identificada con un partido claramente de extrema derecha como Vox de España. Y en punto número 2, creo que es importante que una vez más se discuta, no solamente al interior del Partido Acción Nacional, la presencia de miembros juramentados de esta organización secreta que han llevado al PAN a una posición de extremismo ideológico, sino que también se esté discutiendo, como lo estamos haciendo tú y yo ahora ante tu auditorio, en ámbitos de la sociedad mexicana. Y eso, pues, es de enorme relevancia. Cuando yo publiqué mi primer libro, debo decir, hubo, digamos que una recepción muy buena por parte de mucha gente, porque nadie estaba viendo lo que en el gobierno de Fox ocurría desde que comenzó. De hecho, yo publico un reportaje que es muy relevante en vísperas de que toma de posesión Vicente Fox en el 2000, y por supuesto me enfrenté a la descalificación de parte de los que son miembros juramentados de esta organización, y sin embargo tuve oportunidad también, a partir de esos reportajes que publiqué entonces, a tener contacto con fuentes de investigación
al interior de la propia organización, y parte de esa información que yo obtuve, o por lo menos cierta orientación, llevó a que yo pudiera elaborar mi primer libro, que se llama El Yunque, la ultraderecha en el poder, y después el segundo libro tiene que ver con los testimonios de miembros del Yunque, con nombre, con apellido y con seudónimo, que todos tienen, y aún así hubo, digamos, un cierto ninguneo hasta en el ámbito periodístico. Y sin embargo, hubo, inclusive al interior del Partido Acción Nacional, una deliberación, por lo menos informal, de lo que esta organización representa para la vida, primero partidaria del PAN, y luego para la vida pública de nuestro país. De manera que ahora que estamos ya a 21 años del inicio del gobierno de Vicente Fox, cuando ya no hay ninguna duda de la existencia de esta organización secreta, porque también en España se ha documentado, hay libros, por ejemplo, uno de Santiago Mata que se llama El Yunque en España, y hay otro del mismo autor, del propio Santiago Mata, se llama Vox y el Yunque. Y ya ha sido publicado mucha información, incluyendo por obispos de la Iglesia Católica en España y por medios de comunicación muy relevantes allá. Entonces, ahora se reactiva la discusión, y yo pienso que es algo útil hasta para el propio Partido Acción Nacional, que de manera sincera tiene la oportunidad de poder encauzar una discusión interna que debe ser también a los ojos de los mexicanos, para definir si lo que se propone, lo que propone a México es una política parecida a la de Vox. Dice hoy, hace rato, el Comité Ejecutivo Nacional, a través de un comunicado, que no se firmó ni un acuerdo político de parte del PAN con Vox, y que el socio del PAN en España es el Partido Popular. Ese solo hecho, Julio, me parece de una enorme relevancia. Ha obligado lo que ocurrió a partir de ayer al PAN a que por lo menos imponga límites, linderos, a cuál es la relación que quiere tener con un partido como Vox, o no quiere tener ninguna, porque su socio, dice el Comité Nacional, es el Partido Popular de España, que tampoco les ayuda mucho, porque el Partido Popular de España no solamente es un partido de derecha, con sectores de extrema derecha, sino un partido profundamente corrompido, un poco como le ha pasado al PAN, o un mucho como le ha pasado al PAN.